Bienvenidos todos a mi canal, gracias por estar aquí en Maite Lovers Joyas Artesanales. Y bueno, mis amores, como ustedes me han pedido mucho este anillo, yo pues les voy a complacer. Yo les estuve diciendo que este anillo, el tutorial, lo pueden encontrar en el canal de Famarilo, F-A-M-A-R-I-L-O. Ahí lo pueden encontrar. Yo soy fans de ella, la pueden seguir también. Ella no me conoce, pero yo sí la conozco por medio de sus videos a ella. La verdad que ella fue una de mis inspiraciones. A ella le gusta mucho hacer joyas estrambóticas grandes. Tiene un estilo muy de ella, muy original. Así que bueno, la pueden seguir. Recuerden que tenemos que apoyarnos mutuamente. Y como emprendedoras hay que apoyarnos y seguirnos entre nosotras. Si hay alguna que no la sigo, me escribe en el Instagram, por favor, para yo seguirla. Y pues así nos apoyamos. Bueno, ok. Aquí vamos a trabajar este anillo con... Yo lo voy a realizar muy a mi estilo, ¿verdad? Vamos a utilizar el alambre número 20 enchapado en oro. Si tienes alambre de polímero, trabájalo con el alambre 22, que el alambre de polímero es como un alambre más duro, entonces te funciona mejor el 22 para trabajar este tipo de anillo. Y otra cosita que les voy a explicar, yo tengo ya el tutorial en mi canal cómo realizar esta base de anillo, así que aquí les dejo el link, porque lo primero a realizar es la base, y aquí en la cajita de descripción les dejo el link de cómo realizar la base en un anillo que yo hice de piedritas negras con tejido. Ahí van a encontrar el link. Entonces vamos a hacer este anillo con el alambre número 20 y vamos a hacer espirales. Es de puro espirales. Vamos a ayudarnos aquí con nuestra pinza de silicón. Y esto es lo que vamos a ir realizando. Puro espirales. Son espirales pequeños de 3 vueltas. ¿Oyeron? Entonces aquí yo mido mis 3 vueltas cuando llego a la puntita del primer círculo que yo hice. Entonces ahora aquí, sin dejar mucho espacio, y todo lo vamos a realizar en la misma dirección. El alambre siempre en la misma dirección. No nos vamos a mover de ahí. No podemos hacerlos en direcciones diferentes. Siempre en esta dirección. Aquí. Yo no lo voy a hacer con espirales grandes porque la verdad es que no son grandes. Ya les voy a decir cuánto tiene que ser el diámetro de estos espirales. Más o menos tiene que ser como de 5 a 6 milímetros. De 5 a 6 milímetros tiene que ser su diámetro, ¿ok? Entonces, para que no se vea un anillo, para que no te quede el anillo pues tan grande, a menos que lo quieras enorme, entonces pues experimenta y lo trabajas a tu estilo. Entonces aquí vamos a ir así sucesivamente, y cuando empecemos a armarlo, yo no voy a cortar el alambre porque me puede hacer falta un espiral. Recuerden que es una pieza la que vamos a realizar, no es un par de aretes, así que no es necesariamente tienen que ser una cantidad específica en espirales. Entonces todos ya miraron que los voy trabajando en la misma dirección. Todos van en la misma dirección. Así. Porque hay espirales que uno realiza con direcciones diferentes. Uno para acá, el otro para acá, así. Para acá o para acá y así, ¿verdad? Esto lo vamos realizando aquí. Yo tengo hecho uno que les voy a mostrar también cómo hacerlo redondo. Tengo adelantado Entonces, nada más que sí lo hice más grande.
los espirales y todos van en la misma dirección. Si ustedes ven en la parte de aquí de atrás, todos van en la misma dirección. Ahí si ven, el seguimiento va todo en la misma dirección. Así que y así vamos a ir aquí así, amores, sin dejar tanto espacio para que no nos queden tan separados. Vamos a ir realizando esos espirales así. Entonces ya regreso cuando haya hecho la mayor parte. Ok, mis amores, aquí yo realicé 19 espirales en la misma dirección, toditos, como pueden ver, en la misma dirección. Ahora, para que me quede así como este tiene una forma, no es redonda, es ovalada, entonces vamos a hacer esto. Después les explico cómo se hace para hacerlo redondo. Entonces aquí yo voy a empezar a unir estos espirales de esta manera. Ok, si tú empiezas a hacerlo así, tú vas a sentir que se te va a deformar el espiral, pero entonces vas a hacer esto. 1, 2, 3. A partir del número 3 vamos a hacer un quiebrecito hacia atrás. Acá, así, un quiebrecito aquí. Yo creo que se miró. Tomé esta parte de acá de atrás, de aquí, y le hice el quiebre. Aquí. Conté 3 espirales y tomé la punta de mi pinza y le hice el quiebrecito hacia acá. Entonces esto es lo que me va a permitir a mí que no se me deforme. Entonces ese quiebrecito, que mi espiral no se me deforme. Entonces este quiebre lo hacemos aquí, ahí, y entonces ahora sí voy a empezar a unir. Voy a fijar el alambre número 28, así, de esta manera. Aquí hice 19 figuras de espiral. En este utilicé 18, pero bueno, ya había hecho las 19, así que vamos a ver si se me van las 19 o me va a hacer falta. Porque en todos los que yo he hecho, en algunos me toca hacer menos, no sé por qué. Y miren, vale más es un anillo, pero a veces como que me quedan faltando espirales. Más vale que no son aretes. Pero bueno, cuando hagas aretes sí hay que tener esa intención de que te cuadre la cantidad de espirales y no trabajar a lo loco, pues. Entonces esta es una sortija que vamos a realizar y la vamos a ir fijando así, ve. Vamos a ir entrando por cada uno de los huequitos de los espirales que hicimos. Y entonces ya miraron que yo empecé a partir de 3, conté 3 espirales y ahí empecé a hacer la figura. Empecé a tomar mi forma de ondulado. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que yo voy a irme así, 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 siempre con el cuidado de que no se me desarme la figura, ¿verdad? Hasta obtener mi pieza que yo quiero, del tamaño que deseo. Entonces ahí vamos a ir viendo si vamos a necesitar más espiral o no. Y bueno, así vamos a ir tejiendo aquí
Continúo con este por acá. La cuestión es ir uniendo estas figuras de espirales a las 3 que escogimos, que es a partir de ahí que vamos a hacer nuestra forma. Aquí, ahora vamos aquí. Aquí esto lo vamos a cortar, este excedente. Ya miraron, así es que vamos a irle dando la forma que deseamos. Aquí, miren cómo vamos, ahí ya le vamos dando la forma ondulada y ya prontito cambiamos de teléfono a una cámara o a un teléfono mejor, porque a veces se me pixelea mucho. Entonces vamos a mejorar dentro de poquito ya este sistema. Gracias por su paciencia. Pero bueno, parte del crecimiento, ¿no? No siempre empezamos con lo grande, a menos que pues hayamos tenido la plata desde ya para invertir. Entonces miren, mis amores, así cómo se hace esto. Y aquí parece como que va a ser necesario hacer más espiral. Ups. Ya miraron, esto es súper fácil. Súper fácil. Le vamos a hacer más espirales aquí a esto. Vamos a hacerle más. Vamos a hacerlo, a ver. Ajá. Porque lo veo chiquito, pequeñito. Vamos a hacerle más espirales. Entonces voy a hacerlo, ya regreso cuando le haya completado. Siempre miren, vamos haciendo esa espiral entonces, saliendo por el mismo lugar. Ok, entonces llevo en total 23 unidades de espirales. Y vamos a ir así uniendo estos espirales aquí, dando la vuelta
en sus figuras, así en toda la que iniciamos hasta aquí. Hay algunas que se han equivocado en la suscripción de cuando se han unido al canal para la membresía, que se han puesto en el primer nivel, pero bueno, yo ya les expliqué que el primer nivel es solo más que todo para las que quieren colaborar con el canal, y está el nivel de principiante y el nivel de avanzado, que son para las que quieren aprender, y las de avanzado, que son para las que quieren ver los tutoriales con técnicas más avanzadas, con diseños más complejos. Entonces ya aquí vamos a cerrar esto. Ya miraron, aquí cuando ustedes ya ven que ya completaron la vuelta y está así como parejito, aquí está más ancho, eso no importa. Entonces, pero que ya no se ve ya llegaron como a empatar, ¿no? Entonces ahí cortan. Aquí yo hice 23 figuras de espiral, y ahora aquí seguimos aquí ya uniendo esto. Entonces ellas, las que se equivocaron de nivel, tienen que cancelar para que no le sigan cobrando esa suscripción, y entonces comprar el nivel que realmente querían, y ya, sin problema. Entonces aquí ya completamos esto aquí. Ahora estamos aquí así, ya miraron aquí. Entonces ya lo otro lo encocadito, esto lo vamos a obtener una vez que vamos colocándolo en la base. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí ahora? Voy a colocarme en el centro de esta figura que hice para empezar, igual con el alambre número 28, para empezar a tejer esta base, esto que hicimos a la base. Entonces aquí esto lo vamos a unir aquí, y ya después viene lo que es lo encocadito, que es lo que lo vamos a realizar. Esa es su forma espectacular. Entonces por aquí salimos en este, la base la pueden realizar con alambre 16, 14 o 18. Ahí yo les dejo el link de cómo se realiza la base esta. Este tiene varias vueltas, pero ustedes les pueden dar menos vueltas. Esa es cuestión de gusto, como ustedes quieran su base. Entonces esto tiene que ser lo más al centro posible. Y aquí vamos tejiendo así. Vamos a ir entrando por
cada uno de los huequitos del centro y vamos a ir tejiendo. Tratando de que tu base no se vea de tejer nada más en esto por fuera, en lo de afuera y no en el centro de acá. Si tienes que hacerlo, hazlo, pero trata de no pasar mucho, de manera que tu anillo no pierda su buen acabado. Puedes hacerlo. A ver, cuando yo lo hice, no tiene ahí, ya está bien viejito, este anillo, bien viejito. Entonces no tiene ahí, como podrán ver, ni se le ve la costura aquí, no tiene costura en la parte de acá. Entonces ya este anillo está viejitillo. Lo hice con polímero. Este anillo todo es de alambre de polímero. Es de ese material. La diferencia se ve, ¿no? Este es el hinchapado en oro y este es el color del polímero, que así es amarillo. Amarillo. Entonces muy bien viejito. Ese lo hice con alambre 22. Por eso les digo que lo pueden trabajar perfectamente con alambre 22, las que trabajan con alambre de polímero. Entonces vamos a ir así, mis amores, hasta dejar esto bien unido a su base. Entonces regresamos cuando ya yo lo haya hecho y les voy a dar el tips para la encocadita para que nos quede así encocadito. Entonces vean, quedamos así. Si ustedes quieren lo pueden dejar así recto sin hacerle el encocadito. Vean cómo quedó por acá. Miren ahí cómo se ve. No se ve ningún alambre cruzado en tu sortija por acá. Entonces, si lo queremos así, como está aquí, que está encocadito, como de una tortuga, como concha de una tortuguita, entonces miren cómo queda así, sin la conchita, pues sin hacerle la concha, quedamos con una sortija así. Miren qué belleza. Wow. Se ve lindo así, ¿verdad? Se ve lindísimo así como está. Ahí se ve bellísimo. Entonces, pero ya les voy a decir cómo hacer para hacerles encocaditos. Entonces venimos y hacemos esto. Bajamos así hacia abajo, le vamos dando la forma de tortuguita, la forma de conchita de tortuga. ¿Ya vieron? Vamos bajando así. Así, de esta forma, así, tal cual, así lo ven. Miran, ¿ya miraron? ¿Qué forma ya se le hizo? Ya se le hizo su forma, la forma del que yo tengo aquí anterior. Entonces ahí acomodamos así. Así es que esto es una belleza de arte. Miren, una belleza de arte. Entonces aquí tampoco bajemos mucho acá, porque entonces no vamos a poder cerrar a la hora de ponernos. Bueno, aquí te estorba este anillo. Entonces aquí, vean. Entonces lo ponemos y ahí y hacemos los últimos movimientos que queremos realizar. Y esa es la técnica de la tortuguita.
Vean qué belleza. Qué belleza. Lo tenía el anillo al revés. Vean qué bello. Ay, no. Es una belleza. Wow. Y fácil de hacer. Ya miraron que es súper fácil de realizar. Súper, súper, súper fácil. Miren cómo se ve por acá. Y así se ve de los laditos. Y vean. No me canso de modelarlo. A ver, cámara, enfoca. Ojalá que fuera esta cámara así tipo la, ¿cómo es que se llama? Alexa. A ver, Alexa, enfoca. Ok, mis amores, entonces ya les explico cómo sería si lo hacemos redondo. Entonces vean, miren, hagamos nuestras, siempre un ladito aquí te va a quedar como un poquito más puntudito, esa es la parte de adelante, esta es la parte de atrás, lo más anchito. Vean. ¡Qué belleza! Ok, mis amores, entonces ahora voy a explicarles, yo voy a tener mi anillo puesto, cómo sería entonces hacerlo redondo. Aquí ya tengo avanzado una buena parte de alambre 20 en espiral. Entonces si lo queremos hacer redondo, vamos a hacer lo siguiente. Este primero de acá le vamos a hacer un quiebre. Aquí ya se lo había hecho yo, pero le vamos a hacer un quiebre así, como para empezar a ir ubicando así de esta manera los espirales. Entonces agarramos alambre número 28 y vamos tejiendo. Ok, entonces aquí vamos a unir el alambre así, con unas 3 vueltecitas. Y ahora aquí cortamos con cuidado, no vayamos a cortar un espiral. Entonces aquí ya empezamos a redondear. Vamos a unir, hacer un círculo en todo este espiral que está aquí, que es ahí vamos a unir todos hasta hacer el círculo redondo. Entonces va a ser un anillo o sortija. ¿Cómo le dicen en tu país? ¿Sortija o anillo? Bueno, cuando el alambre es largo, se te pega en todos lados. Así que hay que tener mucha paciencia con esto. Yo no recuerdo ninguna vez que haya perdido la paciencia realizando estas bellezadas. Ok, vamos aquí bajando y armando.
Y aquí completamos con la primera vuelta y ahora vamos con la segunda vuelta. Aquí completo aquí. Entonces aquí voy a hacer esto. Tengo que levantar, aquí tengo que dejar este y este otro lo tengo que levantar hacia arriba. Este otro por la parte de atrás voy a levantarlo así, que me quede levantado, porque me tiene que quedar en altura para empezar yo a tejer la segunda vuelta y que verdaderamente tome el círculo, que quede redondo. Entonces aquí y aquí lo empato así. Entro por acá. Entro por acá. Para empatar el primero que puse con el así, ¿ves? Entonces este queda así por fuera, por arriba subo este espiral y aquí continúo. Entonces aquí continúo. Aquí lo que hice ahí fue darle altura. Hice mi primer vuelta aquí y aquí le di altura con ese y ahí voy a continuar con la segunda vuelta de mi anillo. ¿Ya miraron? Y aquí vamos a ir así hasta completarlo todo. Aquí le voy a hacer más espiral, voy a alisar y ya vuelvo. Ya ustedes saben cómo vamos a hacer el espiral, siempre en la misma dirección. Aquí en la misma dirección hacia adelante y hacemos esto, en la misma dirección, todos los espirales. Este sí lleva 4 vueltas, no lleva 3 como el anterior. Entonces, y así vamos a ir. Ya regreso. Ok, aquí ya hice los espirales que necesitaba. Voy a cortar por acá. Y aquí sigo cosiendo. Vean. Así es redondo. Este está grande, lo hice grande porque se ve lindo, así grande, vean. Bellísimo. Entonces ya voy a reponer, ya este lo voy a reponer por este que ya está viejito y peladito y me quedo con este. Entonces seguimos aquí. Ahora hay que unirlo y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la otra. Unirlo, pegarlo a la sortija. Y vean, este sí va a quedar así, sin encocarlo. Va a quedar así por fuera, así. Bueno, ya vengo, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con este, que fue coserlo a la sortija. ¿Ya vieron? Así mismo vamos a hacer aquí, mis amores. Miren cómo está por la parte de aquí atrás.
así. Vean cómo está por la parte de atrás y aquí está así por la parte del frente. Bueno, voy a pegarlo entonces porque si no el video se nos hace largo. Ustedes ya saben cómo. Vamos a irnos hacia la parte del centro de la sortija para empezar a fijar esta sortija. Ya vuelvo. Miren amores, qué belleza. Entonces la base de los anillos ya saben que el link se los dejo aquí, cómo se hace. Y aquí lo que les recomiendo es darle una repasada. Si vas a hacer esto con alambre de polímero, te recomiendo hacerlo con alambre 20 o 22. Esta forma, ¿verdad? Lo que es el redondo. Y si es enchapado en oro, puedes trabajarlo con 20 o con 18 y te recomiendo, tú sabes que hay clientes que son destructores, hay que hacerle las cosas como con hierro, no sé. Hay gente muy descuidada y no cuida, así que yo te recomiendo que este tipo de anillo, si lo vas a hacer en redondo, en espirales, hazlo con espiral más pequeño. Esto porque yo lo estoy haciendo para mí. Yo lo quería así con espiral grande. Entonces hazlo con 3 vueltas de espiral, con 3, así como este. Y en número 20 o 18. Y eso sí, lo fijas con alambre 26. Te queda más fuerte. Y le das una repasadita para que te quede bien compactado, te quede fuerte. Entonces aquí yo estoy dándole otra pasadita porque aquí como que se bajaba mucho, entonces estoy repasándolo para que no me quede frágil. Entonces nada más, si lo haces con 26, le das 2 repasaditas y listo. 2 repasaditas así con el alambre. Y bueno, ya saben, uno más o menos conoce sus clientes y sabe cuáles son esos clientes destructores. Tengo unos cuantos clientes que ellos aman estas cosas, pero son bien destructores, no cuidan. Entonces tratan, no tienen el cuidado con sus prendas. Estas prendas son de lujo. Entonces, para que sepan, ¿oyeron? Quedó así un poquito, me faltó aquí para que no se esté moviendo mucho, porque yo hice el espiral grande. Entonces ustedes háganlo con el espiral más pequeño, y si tienen que darle más vuelta para verlo más grande, entonces bien. Entonces si trabajas con alambre de polímero, pues ese alambre es bien duro, así que puedes trabajarlo con el 20 o el 22. Entonces miren, así quedamos. Entonces ya, miren qué belleza. Miren qué belleza. Aquí tengo estas dos bellezas. Ok, entonces miren aquí. ¿Ven? Qué belleza. Miren. Vamos a ponerlo acá. Sí, aquí. Entonces, miren qué bello. Miren qué bello. Entonces, bueno, ya saben, mis amores, mis recomendaciones que les doy. Así es redondo y así es ovalado. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todas las que se han unido al canal. Saludos y bendiciones para todas. Les deseo mucho éxito
en lo que emprendan, mis amores. Y bueno, estamos a la orden para servirles. Entonces ahora yo voy a... Este anillo está bien, súper bien. Hay que asegurarse de que te quede bien fijo a la base lo que es esto. Que no te quede bailando nada. Que te quede fuerte. Entonces, gracias. Y bueno, nos vemos en un próximo video. En el siguiente continuamos con las letras del abecedario. Yo sé que están desesperados algunas porque vaya por su letra. Gracias, bye.